estructura estatal, y en este caso nuestro compañero Fernando Garza Ruiz, secretario general, y en razón de Ciudad Victoria, Tamaulipas, llevando la representación principal nuestros compañeros Manuel Montemayor y Lino Ramos. A partir de ellos y los demás miembros de la estructura estamos llevando a cabo este programa de afiliación. Queremos invitarlos y garantizarles que quien se afilie a esta organización, al Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, gente por sus siglas, no se les afectará en nada. No pierden ni sus salarios, ni sus prestaciones, ni ningún derecho como trabajador, porque la Secretaría de Educación tiene una relación directa con los trabajadores. Ningún sindicato es propietario de ningún trabajador. Los sindicatos obligadamente somos gestores. Los sindicatos somos obligadamente quienes velamos por los derechos de los trabajadores, que es el compromiso del Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación. Estar comprometido, estar pendiente y luchar por la defensa de los derechos de los trabajadores. Profesor, a nivel, ¿en qué estados tienen presencia ustedes y cuál es la cifra en todo el país de afiliados al GEN? ¿En qué estado tenemos presencia? En este momento tenemos, hace algunos meses les había dicho que teníamos 6,000 trabajadores afiliados ya. Ahorita estamos ya prácticamente sobre los 7,000. Y quiero decirles que tenemos presencia en Aguascalientes, en Hidalgo, en Tampico, en Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán, y muy próximamente ya se establecerá el grupo sindical de Campeche y de Quintana Roo. Allí estamos trabajando muy fuertemente y también tenemos ya las puertas abiertas. Solamente nos vamos a llevar un poquito más de tiempo en Baja California, en Guerrero y en Oaxaca. Lo que está pasando en el CENTE, el descrédito, la desbandada de maestros, ¿podría beneficiarnos a ustedes de un mayor número de docentes que ya están totalmente desempeñados y quieran afiliarse a gente? Definitivamente. Es sabido que en este momento la dirigencia del CENTE está en un estado de ilegalidad, que precisamente el CENTE perdió un amparo que les fue ganado por trabajadores que se opusieron a la situación que guarda la dirigencia del CENTE. En este momento no pueden quitarse la condición de una dirigencia ilegal. Eso le ha hecho sentir a los militantes de esa organización que es el momento de separarse de ellos. Alguien que vive en la ilegalidad no les puede garantizar una lucha certera, una lucha auténtica por sus derechos, y creemos que tienen de aquella organización. Muy buenos días. En este caso, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué los maestros se deben de afiliar a gente y no al CENTE? Bueno, más bien, ¿por qué se deben afiliar a gente? Los trabajadores tienen el derecho de caminar en la vía sindical que así les parezca propio, ¿sí? No podemos ser nosotros intolerantes. Esa es una de las características de gente, precisamente la tolerancia, la democracia. Pero, ¿por qué los invitamos y creemos que esta es la vía que les conviene en este momento como vía sindical? Porque somos una organización comprometida
con los derechos de los trabajadores. Si algo se entregó con la supuesta y mal llamada reforma educativa, fueron sus derechos. Si algo está afectando a los trabajadores, es que la organización sindical de la que venían se cruzó de brazos y dejó que a los trabajadores no tan solo les quitaran sus derechos, sino que en muchos lugares del país los golpearan, les echaran la policía encima. Y el gremio nacional está para luchar por el rescate de esos derechos que se han perdido. ¿Qué opinión merece? Porque tal pareciera que los maestros, quienes gozaban en años anteriores de un prestigio, se han encargado de perderlo, ¿no? Recordemos la CENTE en el sureste de México, recordemos al CENTE con el Baester y con la actual dirigencia que usted está mencionando que está en la irregularidad, y con estas reformas, ¿qué está pasando con los docentes? ¿Por qué están perdiendo esa imagen, ese orgullo de los que tuvimos maestros y que a la fecha nos sentimos orgullosos y los extrañamos? Sí. ¿Qué está pasando con los maestros en este país? La imagen y el orgullo de los maestros no se pierde por los maestros. Algunas instancias han encargado de demeritar a los maestros, y en este caso puedo decirlo concretamente que hubo un personaje rapaz, un personaje obscuro como Aurelio Nuño, que fue el que se encargó de demeritar a los maestros. Los maestros han conservado siempre su calidad, han empeñado su esfuerzo en entregar la mejor educación, la educación que el país necesita, pero en el ánimo de llevar la educación a convertirla plenamente en educación privada, hizo que personajes como Aurelio Nuño se dedicaran a demeritar a los maestros, a llegar incluso al crimen de maestros o de personas, como sucedió en Nochixtlán, que hay maestros que efectivamente le han fallado la educación. A esos el Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación les pide que cambien sus actitudes, les pide que en favor de la educación de los niños y los jóvenes mejoren. Pero a los buenos maestros, que son la inmensa mayoría de los que conforman la plantilla educativa en el país, a ellos les decimos que los felicitamos, que su deseo de actualizarse permanentemente lo sigan sosteniendo, que las evaluaciones las han tenido toda la vida, que estamos de acuerdo con las evaluaciones, pero no con las evaluaciones torpes que está llevando la Secretaría de Educación a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Esas evaluaciones no sirven para garantizar la calidad de la educación. Esas evaluaciones, en este momento, la Secretaría de Educación Pública no sabe ni siquiera qué es lo que han traído. Entonces, propuestas como las de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la presidencia, de derogar esta reforma, ¿estarían ustedes de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en que se implemente una auténtica reforma educativa que empiece con la reforma de planes y programas desde las escuelas normales del país, que son las formadoras de docentes. A partir de allí deben darse las reformas educativas para que vengan bajando con ese nuevo tipo de programas hasta la aplicación en las aulas con los alumnos, para que entonces la evaluación sea coincidente entre la formación del maestro, la enseñanza y lo que el alumno está aprendiendo. Allí sí nos daremos cuenta cuál es el nivel de la educación. Hay voces y diversas expresiones que han dicho que el sindicalismo, y no solo el de los maestros, el sindicalismo en el país es obsoleto, que tal pareciera que en lugar de progreso está generando afectaciones. Le menciono voces que dicen que el sindicato de la CFE, con tantos privilegios y que no pagan sus trabajadores
el servicio del que gozan y que la inmensa mayoría de los mexicanos estamos en desacuerdo. Los sindicatos de petroleros con líderes que están enriquecidos, es decir, y me podría pasar la mañana mencionándolo porque es lo que han dicho. ¿Qué pasa con el sindicalismo? En el caso de los docentes, sufren de lo mismo, pero además les entra el gusto por la política y surge el PANAL. Y también pareciera que el PANAL le gustó el poder por el poder, ¿no? Aliándose con uno, con otro, con el que mejor le conviene. ¿Qué opinión le merece? El sindicalismo que nace con la idea extraordinaria de la defensa de los derechos de los trabajadores, en un momento dado es utilizado por las estructuras estatales. Es decir, es el Estado, y no digo solamente el Estado mexicano, en cualquier país los estados intentan cooptar, y lo logran en muchísimos casos, en razón de cooptar a las dirigencias de los sindicatos, precisamente para ir conteniendo las luchas de los trabajadores. Reconocemos, y precisamente nosotros por eso nos desligamos de una organización, porque esa organización fue cooptada por el Estado. Por eso nos salimos de allí, y que sepan los trabajadores de Tamaulipas que renunciamos, y nuestra renuncia está en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque nosotros queremos rescatar la vía de lucha de las organizaciones sindicales. Por eso, sabiendo que está tan debilitado el sindicalismo, que nosotros nos hicimos a un lado de la palabra sindicato, y hoy nos constituimos en un gremio. Finalmente, de mi parte, sin abusar, ¿cuántos afiliados aspiran o pretenden lograr en Tamaulipas con esta campaña? Ahorita estamos sobre 7,000 trabajadores en el país. En el país queremos en el 2018 tener hasta 30,000 trabajadores. En Tamaulipas, que estamos sobre 350, iniciamos muy pequeños, ya hay 300 más. Esperamos tener en el 2018 aproximadamente unos 1,200 trabajadores. Muchísimas gracias.